anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes, a otro programa más de Solo el amor crea. A todos ustedes que nos acompañan desde Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Nosotros muy contentos de estar otra vez compartiendo con ustedes temas de suma importancia para nuestro día a día, para nuestras familias y sobre todo que estén relacionados con la vida. La vida, ese don maravilloso que el Señor nos da y que todos tenemos que cuidar y entre todos ayudar a que se pueda desarrollar y desenvolver de una manera sana, no solo a nivel temporal, sino también a nivel espiritual. Queremos saludar también, como no, a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala, del equipo NSE desde Argentina. Como todos sabemos, queridos amigos, la adolescencia plantea uno de los desafíos más difíciles para las familias y me atrevo a decir también para el mismo ser humano que lo está atravesando, que atraviesa esta etapa. El joven se enfrenta a cambios hormonales, a un mundo cada vez más complejo, a sentimientos donde nadie puede entender lo que le pasa. También está la perplejidad de los padres que pueden sentir una frustración ante el no saber cómo afrontar este cambio que, si bien todos pasamos, no todos lo pasamos de la misma manera. Este cambio también de humores de sus hijos que parecen no responder a la autoridad de sus padres. Muchas cosas se mezclan en este momento de la adolescencia. Esto en cuanto a lo externo, si se quiere, pero hay todo un cambio psicológico, hormonal, como hemos dicho, y también espiritual, donde la persona tiene que ubicarse en un tiempo, en un espacio y ante una realidad. Justamente queremos dedicar nuestro programa de hoy a tratar sobre esta temática siempre tan actual, dado que muchas personas pues continuamente están teniendo sus hijos y todos pasamos justamente por la adolescencia. Así que para ello hemos invitado a María Inés de la Vega, quien es docente y licenciada en Ciencias para la Familia. Actualmente se desempeña como asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina y además forma parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar. María Inés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros nuevamente en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes por tan linda invitación y para hablar de este tema tan interesante, como decía, sobre la adolescencia. Así es, interesante y difícil, ¿verdad? Porque sí, la adolescencia creo que no es fácil para nadie, ni para quien la atraviesa, ni para quienes están alrededor. Y me parece que también en estos tiempos es un poco más difícil que antes, ¿no? Pero bueno, empecemos por conceptualizar los términos, ¿no? ¿A qué definimos o cómo podemos definir la adolescencia? Bueno, la realidad es que existen muchas definiciones, ¿no? Pero todas remiten a lo mismo. Dice que la adolescencia consiste en una etapa o en un periodo que va desde la pubertad hasta los 20 o 25 años. Se la entiende como un momento de transición, donde ya no es un niño ni tampoco un adulto, pero sí se tienen derechos y responsabilidades. Así el adolescente se prepara para asumir el rol adulto y va abandonando su infancia. Es el momento donde dejan de entender, por ejemplo, la palabra de sus padres como algo santo, como algo sagrado, ¿no? Y comprenden que sus padres no siempre tienen la razón y bueno, y comienzan a dejar de ser sus ídolos, ¿no? Y por eso muchos de los cambios que, como vos decías, los padres a veces nos sentimos desconcertados cuando lo que decimos ya no es del todo santo, ¿no? Sí. Me llamó la atención porque dijiste desde la pubertad hasta los 20 o 25 años.
Es decir, tanto dura la adolescencia, porque generalmente uno piensa, bueno, un adolescente desde los 10 ya es preadolescente, 11 años, hasta los 16 ya es un joven, pero hasta los 25 años. Sí, suena muchísimo, ¿no? Pero bueno, hoy realmente se la toma así porque se ha extendido mucho este tiempo. ¿A qué se debe esto? Que los jóvenes sean más maduros. Y se puede deber a que realmente hoy en día la verdad es que a los chicos se los consiente más, ¿no es cierto? En general, cuesta que empiecen a hacerse cargo de sus propias cosas, de tomar sus decisiones. Es como que muchas veces estamos ahí los papás muy encima de ellos y no los dejamos crecer a veces, ¿no? Por tratar de ayudarlos, sin darnos cuenta a veces los sobreprotegemos demasiado. Igualmente esto no es una regla así exacta, ¿no? Son cosas relativas y amplias, estoy hablando en términos generales. Sí. Y esto que dices... Sí, se extiende, el tiempo se extiende mucho más que antes, ¿no? Porque no se extiende desde lo biológico o psicológico, sino también que hubo una extensión, porque pensemos que antes estas etapas, ya desde los adolescentes, se casaban mucho antes, como que ahora se extiende más y no asumen el rol de adulto hasta más grande, ¿no? O sea, en la actualidad la incorporación al estatus adultos queda retrasada. ¿Y esto piensas que lo fomenta solo la parte de los padres o también puede haber una influencia a nivel social que hace justamente esto, que el joven a la vez que va creciendo demore más las decisiones importantes o que asuma ese papel de responsabilidad? ¿Es una mezcla? ¿Cómo lo ves tú desde donde sueles trabajar? Sí, yo veo que es una mezcla, ¿no? Que la influencia que tiene la sociedad hoy en día muchas veces como que les permite la toma de decisiones que les cuesta más buscar realmente su identidad, descubrir su vocación, descubrir su misión. Yo creo que una de las posibilidades de esto es que los jóvenes tienen poco tiempo para ese encuentro profundo de ir descubriendo realmente cuál es su misión, cuál es su vocación desde lo personal a lo profesional también, ¿no? Es tanto el ruido externo que todo eso no es gratis, atrasa las decisiones importantes, ¿no? Esa búsqueda de la identidad que es clave para los adolescentes se les hace más difícil, se les hace más largo, ¿no? Van como sufriendo importantes modificaciones y bueno, no les permite siempre seguir los cambios biológicos solamente al tiempo biológico, ¿no? Cuando les cuesta realmente percibir el cuerpo como extraño, percibirse a sí mismo como diferente de lo que fue en los comienzos de la adolescencia, ¿no? Estoy hablando, los cambios entre la pubertad y la adolescencia. Eso también es más largo. Y que los demás, aceptar que los demás no los perciben a él como era antes, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que ayudar es a poder superar esa crisis. Eso es lo que te quería preguntar, como cuáles son los elementos más característicos de ese momento de la adolescencia hacia afuera, es decir, ¿qué percibe o qué perciben las personas que están alrededor de esa pequeña personita que está en transición? ¿Cómo notamos esa adolescencia al margen de los cambios físicos que son evidentes? Claro, más allá de verlos de golpe más altos y con otro cuerpo, pero muchas veces llaman la atención esos a veces malhumores, esa necesidad de tener más espacio solo, que empiezan a cerrar esas puertas de los dormitorios que antes no se cerraban. A veces como que uno ve que no se pueden dominar ellos mismos, ¿no? Que les falta a veces por momentos control de los impulsos. Entonces a veces los padres dicen, pero ¿qué pasó? Me cambiaron a este hijo que era tan sumiso. Por eso la importancia de que
los padres conozcan los posibles cambios por lo que es natural que pasen estos adolescentes, para poder acompañarlos y para poder ir también comprendiéndolos, ¿no? De otra manera, para tener menos encontronazos, porque es lógico que a los padres les cueste a veces que estos chicos que antes eran más amables y ahora contesten de otra manera, pero si uno sabe que es natural y esperable, no es que les va a permitir cualquier cosa, pero tampoco va a estar confrontando todo el tiempo, ¿no? Y eso los ayuda a ir identificándose a ellos también, darles un espacio de que ahora muchas veces las amistades, por ejemplo, son más importantes que las figuras de los padres por momentos, por decir algunos de los posibles cambios. Sí. Y eso los padres que estaban acostumbrados a hacer programas todos los fines de semana, todas las familias juntos, que es muy lindo y que vale la pena seguir intentando hacerlos por momentos, pero uno no puede pretender que todo el tiempo estés con los padres porque los amigos empiezan a ser muy importantes. Y esto de que tienen que pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar espacio para eso también, ¿no? Hay que darles un poco más de aire, ¿no? Sí, sí, está Todo muy un bien. desafío. Está muy bien porque es justamente lo que dices, ¿no? A veces hay que saber correrse a un lado. En este caso es Claro. duro porque es así, has estado 10 años con ese hijo, esa hija, todo el tiempo al lado de mamá, al lado de papá, todo te lo cuentan, pero ya llega un momento en que ya empiezan a como a remarcar su intimidad, a tener ciertas cosas que ellos quieren guardar hacia sí, y eso es normal, hay que verlo como algo normal. Claro, es normal y hay que respetarles ese espacio, no estar queriendo saber todo el tiempo. Si bien es importante que como padres estemos al tanto de dónde está, de qué permisos les damos, pero no podemos estar metiéndonos en sus conversaciones, en sus temas privados. Tenemos que ir soltando de a poco, ¿no? Pero Porque también está esa parte como que o sea, yo papá, yo mamá, no debo como inmiscuirme así de esa manera escrutadora para saber hasta el fondo de lo que está pasando, pero sino mostrarle a mi hijo o a mi hija que, mira, para lo que necesites estoy acá. Es como estar sin estar, ¿no? Sí, acompañar Esa es la y que palabra. él tenga la seguridad Acompañar. de que uno está disponible para él. Más que nada es eso, ¿no? Mostrar la disposición. Y pase lo que pase, si ya tiene celular y está pasando cualquier problema, si se siente incómodo, él sepa que a los primeros que puede llamar es a los papás. ¿Cuántas cosas cambiarían y se podrían prevenir si todos los chicos, o la mayoría, tuviera la confianza con los padres para llamarlos primeros a ellos frente a cualquier dificultad, ¿no? Ellos tienen que tener la tranquilidad de que uno está al lado. No para ir, por más que vayan a recibir un reto, pero saber que en el momento en que necesitan ayuda, uno puede estar y acompañar. Después vendrá el reto, pero frente a cualquier urgencia, cualquier necesidad, que puedan llamar a los papás. Así es. Hay Hay otro aspecto importante que también se remarca en esta etapa de la adolescencia y es la búsqueda de identidad. ¿Cómo se maneja o cómo lo vive el joven esa búsqueda de identidad y qué postura deben tomar los padres, le acompañan en esta transición? Sí, porque en esta etapa la búsqueda de identidad es clave, ¿no? Esto es clave para los adolescentes. Y cuando hablamos de identidad llamamos al conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Y a lo largo de la adolescencia la identidad de ese yo sufre una modificación importante, ¿no? Y entonces lo expone una crisis de identidad que en realidad consiste en 3 puntos fundamentales o 3 puntos más importantes, algunos de los que mencionábamos antes, ¿no? Esto de que percibe el cuerpo como algo extraño, se percibe a sí mismo como diferente de lo que fue y percibe que los demás no lo perciben a él como antes. Eso es todo un desafío para ellos, ¿no?
Por eso el objetivo es ayudarlos a superar esta crisis de crecimiento, que es una crisis esperable, y que logre la configuración de la identidad personal. Esto se entendería que el adolescente se tiene que enfrentar a un complejo trabajo, que tiene que ir elaborando él solo y que tiene que ir integrándolo. Y acá se incluye que ese trabajo tiene un proceso de identificación y de desidentificación, porque es muy beneficioso, como decíamos, para los padres tener presente que es esperable que los hijos tengan estos desafíos, entenderlos, que la etapa por la que están transitando quizás no es la más fácil. Una manera de que esta ayuda y este acompañamiento de los padres sea más fácil es uno mismo remitiéndose a su propia adolescencia, ¿no? Pongámonos en el lugar de ellos y acordémonos cómo nos sentíamos nosotros durante la etapa de la adolescencia, que a veces nos sentíamos que nuestros papás no nos entendían, que no nos comprendían, que a veces nos sentíamos solos. Bueno, porque uno a veces como padre piensa que le está dando todo lo mejor a su hijo y dice, ¿cómo se va a sentir así si yo estoy pendiente, si yo hago todo el esfuerzo? Bueno, corrámonos un poco de nosotros mismos y pensemos cómo lo está sintiendo él, qué es lo que esté necesitando, que no solamente en nosotros que le estamos dando, sino cómo lo está pudiendo recibir, ¿no? Importante. Entonces, eso. bueno, viendo quién es esa persona con la que estoy viviendo ahora. Es la misma persona que quiero, que amo, que le voy dando todo, pero bueno, que sí tiene unas respuestas diferentes y que lo tengo que dejar crecer, ¿no? Parece fácil, pero en la vida diaria a veces se complica un poco, por eso es importante conversar de estas cosas también. Sí, pensaba mientras hablabas que sí, suena muy fácil, pero a la hora de la verdad requiere también por parte de los padres no me llega ahora la palabra, es como una renuncia también a que la paternidad o el ejercicio de su paternidad ahora también tiene que cambiar de alguna manera, más que cambiar, tal vez modificarse o acoplarse a esa nueva etapa del hijo. Sí, totalmente, es así. Y además, cómo repercute uno en eso de ese adulto, decir, ya tengo un hijo adolescente. También es aceptar al mismo tiempo que ese hijo crece, que es adolescente, que uno también va creciendo, y que uno ya no se viste como adolescente, ¿no? O por ejemplo, porque muchas veces, remarco esto, porque muchas veces se da, sobre todo en las mujeres, que entonces las mamás, por tratar de compartir y de ser amigos con las hijas, se ponen al mismo nivel, y esto no es juzgando a nadie, sino que son cosas que pasan, pero que no ayudan a los hijos, y por eso es interesante conversarlo. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a comprarnos ropa juntas, y no es esa la idea, porque la mamá, no sé, sería bueno que no se vista igual que la hija como adolescente, y que a pesar de que la hija quiera ponerse otras cosas, independizarse, también se le siguen poniendo límites y marcando y diciendo esto me parece y esto no me parece. No todo el tiempo como un policía, pero uno no deja, en este dejar espacio es difícil el punto medio, porque uno no es que los deja totalmente libres y sueltos, porque ya no, yo ya soy amigo de los adolescentes, entonces los entiendo y hagan lo que quieran. Así es como chicos después se sienten solos, se sienten abandonados y a veces van tomando decisiones equivocadas, ¿no? Sí. Hay que acompañar estando al lado, sin estar juzgando, pero sí estando al mismo tiempo al tanto de cuáles son sus programas, cuáles son sus actividades, en qué andan. Y María Inés, como decíamos antes, no es fácil, pero lo ideal sería que los hijos todo el tiempo entiendan que uno está disponible para ellos. En la medida de lo posible, también teniendo su vida propia, ¿no? Por supuesto, su trabajo, actividades y demás. Una pregunta que me surge en esto que decías, esta imagen de la mamá, porque fue el ejemplo que pusiste, la mamá que se pone a vestir semejante a la hija como para hacer más amistad o para un poco, para afrontar esa situación. De cara al joven, eso como que tampoco le ayuda, ¿no? Porque
o sea, pienso dos cosas. Por una parte, puede ser pensamiento de la mamá, el que mejor que sea amiga mía a que busque otras amistades por ahí. Tal vez puede haber un poco de miedo detrás de esa actitud, ¿no? Y por parte del joven, también como el ver que su mamá o su papá no se mantienen en lo que tienen que mantenerse, sino que se abajan. O sea, que esa actitud también puede ser un poco contraproducente de cara al joven, ¿no? Pregunto. Sí, yo creo que es muy contraproducente de cara al joven, porque justamente el joven lo que está buscando es separarse de los papás, necesita de alguna manera diferenciarse. Y si al vestirse igual esa mamá está haciendo todo lo contrario, se está como pegando, se va a tener que diferenciar por otro lado esa hija, va a tener que buscar otras cosas para diferenciarse. Entonces, cuanto más sano, que a veces se vaya diferenciando con cosas más esperables y en los que esto también se relaciona con los límites, ¿no? Porque si uno les dice que no a determinadas cosas porque no le gustan y después el chico las hace igual o avisa, no sé, qué sé yo, aritos, pelo de color o demás, que quizá a uno no le guste. Pero bueno, que sepa que a uno no le gusta y poder hacerlo igual es una diferenciación y hasta es sano por momentos. A ese papá no le gusta que el hijo use el pelo corto. Bueno, lo voy a usar porque me estoy diferenciando. Ahora, si el hijo se deja el pelo largo, entonces el papá se deja el pelo largo, voy a buscar otra cosa como joven para diferenciarme. Y así cada vez voy a buscar cosas más peligrosas, más lejanas a lo que esos padres querían. En algún lugar tengo que, como no hacer caso, digamos, pasar la barrera. Sí, y nosotros todo les permitimos, algo va a tener que pasar la barrera. Entonces ahí es donde a veces se presentan quizá adicciones o temas más difíciles ya, ¿no? Por eso la importancia de lo que nos decías. Claro, la importancia de lo que nos decías de saber que es una etapa y que es una necesidad ese diferenciarse en ese momento de la adolescencia. Cuando ya el papá y su entorno lo comprenden, pues se lleva de otra manera. Vamos a hacer, queridos amigos, una pequeña pausa y continuamos con este interesante tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy compartiendo con María Inés de la Vega, quien es docente y licenciada en Ciencias para la Familia, que se desempeña como asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina y forma parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar. Hoy nos está ayudando con este tema tan actual y siempre actual, porque siempre vivimos la adolescencia, ¿no? Cómo llevar la adolescencia de nuestros hijos. Ella nos explicaba que la adolescencia tiene muchas definiciones, pero que la podemos encerrar básicamente en ese periodo de transición o esa etapa que afronta el ser humano desde la pubertad hasta los 20 o 25 años. Y hablábamos, ¿no?, que suena mucho decir que un joven de 22, 23, 25 años todavía es un adolescente. Pues sí, es un fenómeno que se está dando en estos últimos tiempos y que suele ser a veces por un consentimiento mayor por parte de los padres en la crianza de sus hijos,
donde se evita que tomen decisiones a lo largo de su crecimiento. Y también pues esto no ayuda a que ellos descubran su misión y van atrasando decisiones importantes. También nos daba algunas características de esta adolescencia donde ya empiezan a aparecer puertas cerradas, ¿no? De cara a los padres, mal humor, que no hay un control de impulsos, donde la figura de los amigos aparentemente pasa a ser más importante que la de los padres, donde hay una necesidad de grupo, una necesidad de ser diferentes a los padres, y que esto es importante que los padres de familia lo sepan para poder acompañarlos, porque es lo que ellos necesitan en ese momento, acompañar a sus hijos, que sus padres los acompañen a ellos y estar disponibles de manera que el joven sepa que siempre puede contar con sus padres y ante cualquier duda o dificultad siempre van a estar ahí para ayudarles. Ahora, María Inés, me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede transitar esta etapa de los adolescentes en la familia? Si bien nos diste algunas pautas de que es importante dejar espacio a los jóvenes, que no quiere decir que hagan lo que se les ocurra, ¿verdad? Sin ningún control. Pero cómo, sobre todo pienso en el diálogo, cómo lograr mantener o tal vez propiciar un diálogo en esa etapa de la adolescencia. Interesante la pregunta, ¿no? Porque esto de cómo propiciar un diálogo profundo, yo creo que hay que intentar desmitificar esa idea de que la etapa de la adolescencia es algo tremendo y terrible. Si bien, como hablábamos antes, no es la etapa más sencilla para acompañar, por supuesto, a los padres nos cuesta ver esos cambios que mencionábamos también, pero si estamos más o menos enterados y al tanto, y ya desde chiquitos les damos posibilidades para que ellos puedan poner en palabras sus emociones, para no hablar siempre por ellos, todo lo que fuimos trabajando en la adolescencia sale a la luz también y se ve. No podemos pretender que si antes no les dábamos espacio para opinar, ahora en la adolescencia precisamos grandes cosas, ¿no? Es algo que se tiene que ir trabajando de a poco. Que si todavía no lo hemos hecho y ya nuestro hijo es adolescente, siempre tenemos que tener una mirada esperanzadora que se puede hacer, por supuesto, y se puede ir mejorando. Y la manera de mejorar la comunicación es uno también abriéndose al otro y contando uno, porque a veces pretendemos que nuestros hijos nos cuenten cosas, pero nosotros no nos abrimos a ellos. Por supuesto que no le vamos a estar contando nuestras grandes preocupaciones o cosas que ellos no pueden manejar, pero quizá un día estamos especialmente cansados o tuvimos alguna dificultad en el trabajo con algún compañero y decir, hoy la verdad que no fue mi mejor día, que no la pasé pero tan bien. Así como también compartir cosas lindas, ¿no? Pero bueno, sabemos que el adolescente es más reservado, como decíamos antes, que hay que darle más espacio, pero siempre es muy importante mantener que ese vínculo padre-hijo se siga fortificando, ¿no? Se siga trabajando. Es ese vínculo que a veces, bueno, condiciona los roles, ¿no? Y que da funciones en la familia, pero ese vínculo tiene que estar siempre fuerte. Y a pesar, para poder uno también soportar como padre ese distanciamiento. Y uno soportar que a veces tiene que poner un no firme, a pesar de caras largas, de portazos y demás, pero cuando uno sabe a dónde quiere llegar y por qué lo hace, es cuando se puede sostener, ¿no es cierto? Ese no. Tenemos que saber que tiene todo un para qué esto que les estamos diciendo, ¿no? Y por lo que dices, María, sí, por lo que dices también es difícil el atravesar la adolescencia para los padres, ¿no? Porque a lo mejor se puede dar que hasta el momento siempre hacía lo que mi hijo quería en el buen sentido, ¿no? Pero a lo mejor aparecen los momentos de tener que decir el primer no. Y eso a un papá evidentemente duele. Sí, duele o puede ser difícil, pero depende mucho de la madurez
o de la inmadurez de esos padres. Entonces, si el padre lee, se informa, porque nadie aprendió, vino con el manual bajo el brazo para ser papá, ¿no? Pero si vamos entendiendo y estamos más o menos al tanto del ciclo evolutivo por el que van atravesando nuestros hijos, es más fácil ir previniendo. Y si tenemos una familia dentro del matrimonio, con nuestra pareja, podemos ir también conversando cómo nos vamos vinculando, no juzgando al otro, pero sí ir compartiendo las vivencias de cada uno en ese matrimonio frente a este hijo que ahora es más grande. Siempre volver como a reevaluar permisos y no permisos, estilos, abrirse al otro, cuando nosotros sabemos que esos no que ponemos es en bien de nuestro hijo y tenemos la certeza que eso es lo mejor para él, es más fácil poder hacerlo. Porque si no, cuando nos vienen los adolescentes diciendo, bueno, porque todos lo hacen, porque siempre son todos los que lo hacen, ¿no? Después uno empieza a averiguar y en realidad es uno o dos. Pero bueno, que nuestros permisos no dependan de si los otros papás los dejan o no los dejan. Decidamos solos. Por supuesto que sería mucho más lindo y más fácil poder hacer una red y ponernos todos de acuerdo, pero la realidad es que eso en general no funciona, porque a veces se ponen o intentan ponerse de acuerdo y después cuando en la otra familia viene el hijo y les pide a los papás, y bueno, entonces claro, no quiere ser el único que no va. Y con eso es no ser el único, sino que todos los dejan. Entonces que cada uno decida los permisos por sí solo. No sé si se entiende la idea. Sí. Eso me parece muy importante porque a veces hay padres que incluso viendo ante su conciencia, ante Dios, que no deben dar un permiso, un poco se dejan influenciar por esa presión social de que, claro, si yo le digo que no, ¿qué van a decir los otros papás? ¿O qué van a pensar? ¿O qué le van a decir a mi hijo? Entonces se condescienden cosas que no se debería condescender. Es así. Entonces decidamos solos, sabiendo que el esfuerzo que yo estoy haciendo en decirle que no y en sostener las respuestas, las reacciones, pero si es bueno en función de él, bueno, lo voy a poder mantener. Va a ser más fácil, ¿no? María Inés, porque quizá cuando, no sé, son todavía chicos, 13, 14 años, y están invitados a reuniones donde yo sé que va a haber alcohol, y por más que confío en mi hijo, pero no es solamente el confiar y que él quizá no tome o no haga determinadas cosas, pero ¿por qué lo voy a exponer a ser parte o a ver cosas que todavía no son convenientes? ¿No? Entonces sí, ahí darle otras propuestas para que no se quede totalmente afuera de sus amigos, de sus grupos, que también son muy importantes, pero bueno, abrir el juego y que tenga otras propuestas. Si tenemos la posibilidad de ofrecerles que hagan algún deporte, otras actividades, abrir la casa de uno, ¿no? Importante también, claro. Bueno, sí. Sí, importante porque, claro, le digo a mi hijo, no vas, a ningún sitio no vas, pero tampoco dejo que sus amigos vengan, ni tengo opción de intercambiar también para conocer a esos otros amigos que son importantes para mi hijo. Pues claro, el chico se rebota, ¿no? Es como un claustro donde ni puedo salir ni nadie puede entrar. Claro, difícil. Entonces se queda totalmente fuera del grupo, que es tan importante también pertenecer. Entonces quizá, y sin querer, hasta lo estamos incitando a que después los amigos le tomen el pelo, lo tomen de punto, el famoso bullying hoy en día que está tan a mano. Entonces, bueno, buscar un punto medio en eso. Sí se puede como consensuar con él. Bueno, vos sabés que estas cosas no, pero ¿qué te parece que podría ser que sí? Entonces él mismo también va como haciéndose cargo, porque tampoco que sea como vos decías, no, todo un no rotundo, pues si no entonces son los chicos que ni siquiera preguntan, ya saben que todo va a ser no, y después atrás de eso quizás viene la mentira. Así bueno, me dejaste ir a dormir al fulano que no vamos a salir, pero lamentablemente, o sea, no todo es un no rotundo, es muy difícil si no. Sí, ¿no? sí. Que sea una buena comunicación y un vínculo sano. Sí, que sin querer podemos propiciar vidas ocultas, ¿no?
en casa una Claro. cosa y fuera otra, porque si se llegan a enterar en casa, pero es precisamente por ese no tener un equilibrio en las libertades que se dan o en las ocasiones, lo que vos decías, ¿no? Esa apertura también a que el mundo que es ahora como el nuevo mundo, si se quiere, por poner una imagen de mi hijo, también sea parte de nuestra familia, ¿no? Como incorporar Claro. esos nuevos intereses, esos nuevos deseos, esas nuevas personas, ampliar un poco el círculo familiar para conocer y para intercambiar y para también ver la riqueza que puede haber en esto. Vamos a hacer una segunda pausa, queridos amigos, no se retiren que esto continúa. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico, 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. Conozco y a pesar de todo te digo, dame tu corazón. Ámame tal como eres, dame tu corazón. Si para amarme esperas a ser un ángel, llegarás a amarme. Déjame amarte. En mis planes está el moldearte. Mientras te amo así, tal como eres, y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta de lo profundo de su miseria. Amo en ti tu debilidad, me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se alce un grito: te amo, Señor.
Continuamos, queridos amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre la adolescencia con la licenciada María Inés de la Vega, docente, licenciada en Ciencias para la Familia, asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA y parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar. También les recuerdo, queridos amigos, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del número 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. María Inés, nos queda poco tiempo, pero yo voy a intentar meter 3 temas que sí me gustaría preguntarte. Uno es el tema que mencionaste antes de la pausa y es el bullying. ¿Cómo preparar a nuestros hijos para afrontar este fenómeno, si se quiere, que está tan de boga, que es el bullying? Bueno, hay que tener en cuenta que el bullying no solo tiene dos personas que intervienen, ¿no? Sino que muchas veces también las personas que participan mirando el bullying y no dicen nada, también son parte, ¿no? Entonces hay que tratar de que puedan tener la confianza de decir lo que les parece, de dar su punto de opinión, de ponerse en el lugar del otro y no naturalizar estas cosas, ni tampoco irnos al otro lado pensando que todo es bullying o que todo es acoso. En esto, si nosotros los vamos educando en tolerancia y la frustración, va a poder soportar que un chico que pasó por al lado y se tropezó sin querer, y no sentirse por eso maltratado, ¿no? Porque eso hoy en día también se da un poco esta exageración. No quiero con esto naturalizar el bullying, dejo muchísimos de eso, ¿no? Sí, pero es interesante porque sí se ve, ahora que lo dices, pienso y es cierto, hay un nivel muy bajo de frustración en las nuevas generaciones. Exacto. Que por cualquier cosita que no le sale bien o por una mirada que le dieron o una risa del otro ya es una tragedia, ¿no? Entonces como que en eso también los adultos no estamos sabiendo formar en esa fortaleza, en ese saber que pues habrá alguno que se ría, pero eso no te cambia a ti en lo que eres, ¿no? Exactamente, porque si nosotros todo el tiempo desde chicos les estamos diciendo que todo lo que hace es excelente, que sobresale en todo, que en todo se tiene que sacar un 10, que si corre una carrera lo dejamos ganar porque siempre tiene que ser el primero. Entonces no, eduquémoslo en una autoestima realista, donde va a haber cosas que le salen y otras en las que se va a tener que esforzar, ¿no? Porque no a todos nos sale todo de 10. Entonces, veamos que nuestros hijos tienen algunas capacidades para algunas cosas y otras no. Eso los va a ir ayudando también a la tolerancia y la frustración, ¿no? Hay padres que van a hablar con los maestros porque no les ponen siempre excelentes, no les ponen siempre 10, o incluso padres universitarios que van a hablar a la facultad a preguntar por qué su hijo no pasó un examen. Bueno. Wow. Pero y ahí uno comprende lo que decías al principio, ¿no? De que claro, no te extraña de que un joven de 25 años esté atravesando la adolescencia. Si está el papá yendo a la facultad para decir que por qué no aprobó su hijo el examen, obviamente, sí. Claro. Entonces, ahí realmente no le estamos dando espacio para que utilice su libertad realmente con responsabilidad y se haga cargo de las cosas. Y es importante poner esto en la mirada de los testigos, como yo decía también, ¿no? Que puedan hablar y decirle a ese acosador o a esa persona que está haciendo bullying, no festejárselo.
o no quedarte Sí. callado, ¿no? Poder, y eso es la necesidad de chicos que vayan pudiendo poner palabras lo que piensan, ¿no? Así es, Porque así bueno, es. ahí la verdad que siempre en estas cosas hay una falta de empatía, una prepotencia, ¿no? Sí, Hay a sí. veces unos padres que cuando también le dicen que su hijo estuvo molestando a otros, salen en defensa del hijo. Y no, ahí su hijo metió la pata y necesita una consecuencia, ¿no? Así Y a es. pesar de que se haya equivocado, lo sigo queriendo igual. Y eso no significa que mi hijo es malo. No, significa que se equivocó puntualmente en eso y que lo tiene que remediar, ¿no? Pero no Ujú. estar siempre viendo si las personas valen o no valen por el resultado o por sus acciones. Aceptemos que se puede Y tam- equivocar, y esa persona que hizo bullying y que quizá le tocó a mi hijo que fuera acosado por él, quizá el día de mañana es mi hijo el que se está equivocando. Entonces también pongámonos como padres. O sea, es difícil, como en todo, buscar el punto medio, ¿no? Hay Claro, cosas que son claro, de claro. chicos y las tenemos que dejar que las resuelvan entre chicos. Ya cuando las cosas se ponen un poco más serias, bueno, hay que intervenir, y acá, por supuesto, es muy importante en el bullying la mirada del docente, ¿no? Que tiene que estar muy al tanto de cómo se está sintiendo cada uno de los chicos en esa actividad. Ujú. Digamos que de alguna manera es un poco el árbitro de la situación, ¿no? En cuanto que ve ambas partes, y también puede orientar a los padres, ¿no? Como otro aspecto Claro. importante me parece que es que también los padres dejen que los hijos se responsabilicen por sus actos, en el sentido de no siempre dar la cara por ellos, sino que bueno, tú esto no lo hiciste bien, bueno, pues ahora tendrás tú también que salir un poco de donde te has metido, sin dejarlos solos, Claro. pero como evitar esa sobreprotección que muchas veces no es educativa, ¿no? En el tiempo que nos Tal queda, cual. María Inés, me gustaría preguntarte el tema de la autoestima en los adolescentes, cómo se ve afectada y la relación que puede haber en esto con, con el suicidio. La idea del suicidio es algo preocupante, que cada vez baja más la edad de jóvenes, incluso niños, que piensan y ejecutan un suicidio, porque esta autoestima en el momento del cambio como que se revoluciona y los puede llevar a estas decisiones tan tristes, ¿no? Claro. Y la autoestima en la adolescencia es muy importante, ¿no? La construcción, porque siguen construyendo su autoestima. Y esto de también tener que la exposición con la que viven, esta exposición constante a través de las redes, ¿no? Que todo el tiempo, todos los días, tienen que estar mostrándose que está todo perfecto, que está todo bien, y que muchas veces su autoestima crece o no de acuerdo a los likes que reciben a través de las redes. Si tienen comentarios lindos o si tienen cosas feas, esto de no poder mostrarse tal cual son, de no poder abrirse al otro, no ayuda en nada a que tengan una autoestima, ayuda a que se sientan solos. Entonces, cuánto cuidado tenemos que tener también en lo que se está mostrando y con quién se está relacionando cuando son todavía chicos, en la etapa de puber, en los grupos también de las redes, porque no siempre están fuertes para estar recibiendo esto de lo que les devuelven las redes, ¿no? Entonces nuestro desafío como adultos es ayudarlos a sentirse bien, porque sí, por lo valiosos que son cada uno de ellos en su individualidad, no por lo que les muestran las redes, ¿no? Ayudándolos a que se puedan abstraer del mundo virtual. Parece un imposible, pero hay que estar también como viendo un poco esto, ¿no? Y creo que hasta es urgente, una de las ¿no? maneras que los podemos ayudar en su autoestima es que ellos mismos nos puedan ir contando qué fortalezas y qué debilidades ven de ellos mismos. En esos momentos donde uno está tranquilo, donde puede pensar que puede haber un encuentro, ¿no? No estarle, cuando llegó de mal humor y se encerró en su cuarto, bueno, les vamos a ir a pedir que tengamos una conversación profunda. Tenemos como padres que saber encontrar el momento. Quizá es después de ver una serie que no nos gustó, de compartir algo. Tenemos que seguir compartiendo con ellos actividades, darles el espacio, pero también estar presentes, ¿no? Sí, esto de las actividades me parece tan importante,
tan importante porque es triste también ver cómo en los núcleos familiares el tema de la tecnología y las redes es casi uno más en la familia, es decir, si no está, es un problema, es un caos. Y ese compartir, ese tener actividades juntos, salir a tomar algo, ir de paseo, pasear al perro, correr bicicleta juntos, es tan necesario porque las nuevas generaciones están realmente intoxicadas por las tecnologías, ¿no? No hay un diálogo, ¿no? Y esto que decías, ¿no? Que la adolescencia es un momento de transición y precisamente por haber transición el ser humano está como más sensible a todos estos impactos, ¿no? Entonces el daño puede ser mayor y menor. Sí, tal cual. A los adolescentes como que tenemos que caminar al lado, ¿no? Y ahí que ellos vean nuestra disponibilidad. No darles consejos eternos, no moralizar, pero bueno, y más que nada con nuestro ejemplo, ¿no? Que vean cómo nosotros nos relacionamos con los amigos, la importancia que les damos, pero también el buen trato, que vean que con nuestros amigos podemos a veces compartir también nuestras debilidades, ¿no? Que no presentarles a ellos que somos capos en todos y que todo nos sale bien, porque como entonces dicen, uy, yo no voy a llegar a eso nunca, como no llego al 10, me quedo en el -10 y hago algo para que quizás me lastimo a mí mismo, ¿no? Me voy sintiendo cada vez más chiquitito. Y también pensaba el dejarse enseñar también por los hijos, porque por ejemplo con este tema de las tecnologías, los que ya tenemos cierta edad, pues no estamos tan diestros en estas cosas, y es una manera también de que el chico valore que es capaz de hacer algo bueno incluso por sus propios padres, aunque sean mayores, pues que nosotros no siempre vamos a ser, como vos decías, los capos que vamos a saber lo último. También tenemos que aprender de nuestros hijos. Tal cual. Sí. Y es una manera de fortalecer. Que siempre nos dejemos enseñar, pero que también tengamos siempre una mirada esperanzadora, ¿no? Para que, bueno, no es dejar de lado la vulnerabilidad propia de la edad, pero poner el foco en una mirada adolescente, en una mirada esperanzadora sobre la adolescencia, porque la verdad que si uno sabe más o menos dónde quiere llegar y tiene la mejor intención, es una etapa linda para transitar también. Difícil, ¿cierto? Pero que también puede ser linda. Sí, porque también vas descubriendo a ese nuevo ser humano, ¿no? Eso que has estado trabajando durante toda una vida, toda la infancia, que va como floreciendo, ¿no? Y ahí hay una cantidad de esperanzas pues muy grande, ¿no? En fin, que hay tanto que hablar, ¿verdad? Y recalcaría como última idea eso que nos dijiste, desmitificar que la etapa más terrible de la vida es la adolescencia, ¿no? Es una etapa difícil, pero que en familia, evidentemente y con la ayuda de Dios, se puede sacar algo hermoso de esta etapa. Es el comienzo de algo nuevo, pero que es hermoso. María Inés, muchísimas gracias por tu tiempo y por tantas cosas lindas que nos enseñaste hoy. Muchas gracias a ustedes. Que sigan siempre para adelante con esa luz que nos siguen iluminando. Bueno, que el Señor nos utilice como sus instrumentos, ¿verdad? Ustedes en su trabajo y a nosotros en el nuestro. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía con nosotros y los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios y la Virgen Santísima les llenen de sus bendiciones. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.